Una abuela apareció descalza en la graduación de su nieto, y todos la miraron con desprecio. Susurros resonaban por el auditorio mientras ella, incómoda, tomaba su lugar al fondo de la sala. Pero cuando su nieto tomó el micrófono, lo que dijo silenció los murmullos y emocionó a todos. Era una noche tranquila, de esas que ella apreciaba por su sencillez. El aroma de los libros antiguos y el café enfriándose en el mostrador siempre la reconfortaban. Fue entonces cuando el teléfono sonó, y con él llegó la noticia que cambiaría su vida para siempre. Del otro lado de la línea, una voz cargada de vacilación informó que algo había sucedido con su hija, Elena, y su yerno, Luis. Un accidente en la carretera. Esas palabras resonaron en la mente de Ana, pero lo que quedó claro y la hizo correr fue el hecho de que Martín, su pequeño nieto de apenas 4 años, estaba ahora bajo su total responsabilidad. Dijeron que él estaba bien físicamente, pero que la necesitaba como nunca antes. Ana llegó al hospital con el corazón acelerado. Al entrar a la sala donde estaba Martín, encontró al niño sentado en una silla demasiado grande para él, abrazando un peluche contra su pecho. Sus ojos estaban perdidos, como si buscara respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Al ver a su abuela, extendió los brazos hacia ella. «Abuelita, ¿no vienen ellos?» Ana tragó el nudo que se formaba en su garganta. No tenía todas las respuestas, pero sabía que tenía que ser fuerte. «Estoy aquí ahora, mi amor. Todo estará bien». Lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de una promesa que acababa de hacerse a sí misma, haría todo por él. Los días que siguieron fueron de pura adaptación. La pequeña casa de Ana, antes silenciosa y organizada, ahora estaba llena de juguetes desparramados, dibujos pegados en las paredes y las risas de Martín mezcladas con preguntas incesantes. El niño tenía una curiosidad insaciable, pero a veces su tristeza se desbordaba en lágrimas que Ana no sabía cómo contener. «Abuelita, ¿por qué mamá no me llama?» Ella respiraba hondo antes de responder, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Mamá se fue a un lugar muy especial, mi amor. Pero siempre estará contigo, aquí en el corazón». Martín colocaba su manita en el pecho, como si intentara sentir la presencia de su madre. Y, aunque todavía lloraba a veces, comenzó a aceptar que su abuela era ahora su principal referente. La librería se convirtió en el refugio de ambos. Mientras Ana atendía a los pocos clientes que visitaban el lugar, Martín se escondía entre los estantes, explorando los libros como si fueran tesoros. Pronto se enamoró de las historias de aventuras, especialmente las que tenían dragones. «Abuelita, ¿tú crees que los dragones existen de verdad?» «Creo que sí, en los corazones de las personas valientes», respondió ella, sonriendo. La relación entre ellos crecía entre páginas de libros y desafíos cotidianos. Ana tuvo que aprender a conciliar el trabajo con el cuidado de su nieto, y no era fácil. Muchas veces lo llevaba consigo a la librería, donde él se distraía con lápices y papeles, garabateando historias que luego mostraba orgulloso a su abuela. «Mira, abuelita, escribí sobre un dragón que protege a un niño. Ese es el dragón más valiente que he visto, mi amor», le decía, guardando cada hoja garabateada como si fueran tesoros. Pero detrás de las pequeñas alegrías, Ana enfrentaba desafíos financieros que amenazaban con sofocarla. Las cuentas comenzaron a acumularse, y la librería ya no generaba tanto como antes. Ella recortó todo lo que pudo, dejó de comprar ropa nueva, redujo incluso los gastos en alimentos y renunció a pequeños placeres, como los cafés que solía tomar en una panadería cercana. También comenzó a vender libros antiguos de colecciones que guardaba con cariño, sabiendo que podían tener valor para coleccionistas. Cada venta era dolorosa, como si entregara una parte de sí misma, pero lo hacía sin dudar, porque lo importante era garantizar que Martín tuviera lo que necesitaba. Las noches eran las más difíciles. Después de que Martín se dormía, ella se sentaba en la mesa de la cocina con un montón de cuentas y un cuaderno viejo donde hacía anotaciones. Intentaba calcular cómo estirar el dinero hasta fin de mes, pero las cuentas casi nunca cuadraban. «Abuelita, ¿por qué te quedas despierta hasta tan tarde?», le preguntó Martín una vez, apareciendo de sorpresa en la cocina con una cobija arrastrando por el suelo. «Solo estoy pensando en algunas cosas, mi amor». «Vuelve a la cama,
ya es tarde. Él obedeció, pero no sin antes abrazarla. Para él, Ana era una fortaleza. No sabía que, muchas veces, ella lloraba en silencio, temiendo no poder con todo. A pesar de las dificultades, Ana se aseguraba de fomentar los talentos de Martín. A él le encantaba escribir, y en la escuela, empezó a destacar en las clases de redacción. Un día, trajo a casa el primer premio de un concurso literario, orgulloso y sonriente. La maestra dijo que tengo talento para contar historias, abuelita. Ana sostuvo el certificado como si fuera el trofeo más grande del mundo. Lo guardó en un cajón especial, junto con otros pequeños momentos que demostraban que todo su esfuerzo valía la pena. Vas a llegar lejos, mi niño. Nunca dejes de creer en ti mismo. A pesar del cansancio, Ana encontraba energía para estar al lado de Martín en sus pequeñas conquistas. Cada sonrisa de él era un recordatorio de que estaba en el camino correcto, aunque fuese el más difícil. Una noche, mientras leían juntos antes de dormir, Martín miró a su abuela y preguntó: «Abuelita, ¿tú crees que puedo ser un héroe, como en los libros?» Ana tomó su manita y respondió: «Tú ya eres mi héroe, Martín. Y estoy segura de que serás un gran hombre». Él sonrió, y Ana sintió un calor en el pecho. A pesar de todos los sacrificios, sabía que estaba haciendo lo correcto. Incluso en medio de las dificultades financieras y de la soledad que a veces la envolvía, encontraba fuerzas en el amor incondicional que sentía por su nieto. Martín notaba los esfuerzos de su abuela, aunque ella intentara ocultarlo. Era un niño observador, y pequeños detalles que otros ignorarían eran suficientes para que él entendiera la gravedad de la situación. Cuando vio que su abuela había vendido un libro de tapa dorada que siempre decía ser uno de sus favoritos, no pudo esconder su tristeza. «Abuelita, ¿por qué vendiste ese libro? ¿No te gustaba mucho?», preguntó, sosteniendo su mirada como si quisiera extraer la verdad. Ana respiró hondo y tomó un vaso de agua antes de responder. «A veces, tenemos que dejar ir algunas cosas, mi amor. Y, además, me gustas mucho más tú que cualquier libro». Aunque era joven, Martín entendió el peso de esa frase. Sabía que su abuela hacía todo lo posible por él, y eso encendió en él un sentimiento de gratitud y responsabilidad que continuaría creciendo con el tiempo. En la escuela, Martín se destacaba cada vez más en las clases de escritura. Sus profesores siempre elogiaban su creatividad, y él comenzó a participar en concursos literarios regionales. Cada vez que ganaba, regresaba a casa con una sonrisa radiante y un certificado en mano. «Mira, abuelita. Gané el primer lugar otra vez», decía, entregándole el papel. Ana miraba cada certificado como si fuera un trofeo, guardándolos en un cajón especial. Para ella, esos momentos eran la prueba de que todo el sacrificio valía la pena. «Eres increíble, Martín. Un día, todo el mundo conocerá tus historias», decía, siempre con una sonrisa que ocultaba el cansancio. Aunque el talento de Martín florecía, las dificultades económicas persistían. Ana empezó a aceptar pequeños trabajos extras, revisando textos para conocidos e incluso cosiendo ropa usada para vender. No era fácil, pero nunca permitía que Martín se diera cuenta de cuánto la agotaba todo eso. «Abuelita, ¿por qué no descansas?», preguntó una vez, al encontrarla en la cocina tarde por la noche, con una pila de telas a su lado. «Porque me gusta hacer las cosas bonitas, mi amor. Ahora vete a dormir, mañana tienes que madrugar para la escuela». Ella sabía que Martín sospechaba la verdad, pero no quería cargarlo con preocupaciones. Para Ana, él seguía siendo solo un niño, y su única obligación debía ser soñar en grande y estudiar. La situación alcanzó un punto crítico cuando Ana descubrió un curso avanzado de escritura creativa que ofrecía una escuela de la ciudad. Era una oportunidad única, pero también algo mucho más caro de lo que podía pagar. Aún así, Ana decidió que haría todo lo posible para inscribir a Martín. Comenzó a trabajar aún más, vendiendo objetos de la casa y aceptando cualquier tipo de trabajo extra. Cuando finalmente reunió la cantidad necesaria, le dio la noticia a su nieto. «Martín, te han aceptado en el curso. Empiezas la próxima semana.
Martín quedó boquiabierto, sosteniendo las manos de su abuela. «Pero, ¿cómo lo conseguiste, abuelita? Es muy caro». Ana acarició su rostro con ternura. «Siempre encontraré la manera, mi amor. Tu futuro vale cualquier esfuerzo». El curso fue transformador para Martín. No solo aprendió técnicas que mejoraron su escritura, sino que también empezó a ver posibilidades más grandes. Por primera vez, pensó en seguir la carrera de periodista, usando sus palabras para contar historias que pudieran cambiar el mundo. Mientras tanto, Ana seguía enfrentando los desafíos cotidianos. Su cuerpo empezaba a mostrar señales del cansancio acumulado, con dolores frecuentes en la espalda y las manos. Martín notaba los cambios, pero siempre que preguntaba, ella respondía con la misma frase: «Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansada». Sin embargo, el niño empezó a ayudar más. Poco a poco, asumió pequeñas tareas en la librería, como organizar estantes y atender a los clientes. Sabía que no podía aliviar todo el peso que su abuela cargaba, pero quería hacer todo lo posible para retribuir todo lo que ella hacía por él. Cuando Martín llegó al último año de la escuela secundaria, surgió una nueva oportunidad, un concurso nacional de redacción, cuyo premio era una beca completa para una universidad de periodismo. El tema del concurso era historias que inspiran, y Ana, al enterarse, no tuvo dudas de que Martín tenía lo necesario para ganar. «¿Tú crees que puedo, abuela?», preguntó él, inseguro por primera vez. «No lo creo, Martín. Estoy segura». Martín pasó semanas escribiendo y reescribiendo su texto, pidiendo la opinión de su abuela en cada versión. Ana leía cada palabra con atención, ayudándolo a ajustar pequeños detalles mientras disimulaba el orgullo que sentía. Cuando finalmente salieron los resultados, Martín quedó paralizado al ver su nombre como ganador. Miró a Ana, que ya tenía los ojos llenos de lágrimas. «Lo logré, abuela. Lo logré». Se abrazaron, riendo y llorando juntos. Ana sintió como se le quitaba un gran peso de los hombros, pero también comprendió que una nueva etapa estaba a punto de comenzar. Con la beca asegurada, Martín estaba a un paso de cumplir sus sueños. Pero para Ana, aquel momento era agridulce. Sabía que su nieto seguiría su camino, pero también sabía que la casa se volvería más silenciosa y vacía sin él. Aún así, nunca dejaría que él notara esa tristeza. «Naciste para brillar, mi niño. Y yo estaré aquí, siempre, apoyándote». Martín tomó las manos de su abuela y sonrió, decidido a devolverle todo el esfuerzo que ella había hecho por él. Los primeros meses de Martín en la universidad trajeron una mezcla de orgullo y vacío para Ana. Él se había marchado con el corazón lleno de sueños, y ella, a pesar de sentir una nostalgia difícil de describir, se esforzaba por mantener la alegría al escuchar su voz en las llamadas telefónicas. Al principio, Martín llamaba todos los días, siempre emocionado y lleno de novedades. «Abuela, no lo vas a creer. La biblioteca aquí es enorme, más grande que cualquier librería que hayamos visto. Y tiene un montón de libros raros. Qué bueno, mi amor. Solo no te olvides de comer, ¿eh? Conociéndote, te vas a olvidar de todo entre tantos descubrimientos». Se reían, y Ana se aferraba a esos momentos. Aunque estuvieran lejos, sentía que seguía formando parte de su vida. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, las llamadas comenzaron a hacerse más esporádicas. Ana entendía que la universidad demandaba mucho, pero también sabía que Martín estaba entrando en un mundo completamente nuevo. Hablaba sobre sus compañeros, las fiestas y las clases, pero había algo en su tono que sonaba diferente. Poco a poco, Ana empezó a notar que él evitaba hablar sobre ciertos temas, como su vida antes de la universidad o las dificultades que habían enfrentado juntos. En una ocasión, mientras limpiaba la librería, Ana recibió un mensaje corto de Martín. No era una llamada, solo unas pocas palabras diciendo que estaba ocupado, pero que llamaría pronto. Miró el teléfono durante unos segundos antes de responder. «Está bien, mi amor. Solo quería escuchar tu voz». El vacío que sentía aumentaba con cada día que pasaba. Martín, por otro lado,
estaba cada vez más inmerso en la vida universitaria. Se había hecho amigo de personas con estilos de vida muy diferentes a los que él conocía. Muchos de ellos provenían de familias ricas, frecuentaban lugares lujosos y tenían acceso a oportunidades que Martín jamás había imaginado. Al principio, se sentía fuera de lugar, pero pronto se dio cuenta de que, para ser aceptado, necesitaba adaptarse al entorno. Fue en ese contexto que conoció a Valeria, una influencer conocida por su belleza y carisma. Valeria era magnética, el tipo de persona que todos querían tener cerca. Martín quedó fascinado con ella. Valeria, por su parte, parecía ver en Martín un potencial que podía aprovechar. Tienes talento, Martín, pero necesitas desprenderte de esas cosas anticuadas. Escribir sobre gente sencilla no te llevará a ninguna parte, le dijo una vez, durante una fiesta. Martín, que siempre había estado orgulloso de sus raíces, comenzó a cuestionar sus elecciones. Quería impresionar a Valeria, quería ser reconocido en ese nuevo círculo social, y para ello, empezó a alejarse de todo lo que lo conectaba con su pasado, incluida Ana. Las visitas a casa de su abuela, antes frecuentes, se volvieron esporádicas. Cuando iba, se quedaba solo unas pocas horas, sin la misma alegría de antes. Ana notaba el cambio, pero se esforzaba por no reprocharle nada. ¿Cómo van las cosas, Martín?, le preguntaba, intentando iniciar una conversación. Bien, abuela. Tengo muchos trabajos que entregar. La respuesta siempre era breve, y él pronto encontraba una excusa para marcharse. Ana, sola en la casa, volvía a su rutina silenciosa, intentando convencerse de que era solo una fase. A pesar del distanciamiento, seguía apoyando a Martín de todas las formas posibles. Ahorraba dinero para ayudarlo cuando fuera necesario, aunque eso significara renunciar a cosas básicas. Cuando Martín mencionó que necesitaba una nueva laptop para sus estudios, Ana no dudó en usar sus ahorros para comprársela. Abuela, no tenías que hacer esto, dijo él al recibir el regalo. Claro que tenía que hacerlo. Quiero que tengas todo lo que necesitas para cumplir tus sueños. Martín sonrió, pero algo en su mirada parecía distante. Agradeció y regresó a la universidad, sin darse cuenta de que, para Ana, ese regalo representaba un gran sacrificio. Con el tiempo, Ana comenzó a recibir menos noticias de Martín. Sabía que estaba involucrado en nuevos proyectos y rodeado de nuevas amistades, pero extrañaba al niño que solía sentarse a su lado para contarle historias y compartir cada detalle de su día. En una noche particularmente solitaria, Ana decidió preparar el plato favorito de Martín, esperando que aceptara la invitación para cenar. Pasó todo el día en la cocina, organizando todo con cuidado, como hacía cuando él era pequeño. Será una sorpresa, murmuró para sí misma, mientras arreglaba la mesa con el viejo juego de vajilla que guardaba para ocasiones especiales. Pero Martín no apareció. Cuando lo llamó para saber si iba a venir, él contestó con voz apresurada: «Abuela, perdóname. Se me olvidó avisarte, pero hoy hay una fiesta importante y no podré ir». El silencio de Ana fue breve, pero lleno de sentimientos. «Está bien, mi amor. Diviértete». Colgó antes de que su voz delatara su decepción. Esa noche, Ana se quedó en la sala, mirando la mesa puesta y escuchando el sonido distante de la lluvia. No lloró, pero sintió un vacío profundo que no podía explicar. El distanciamiento de Martín continuaba, y Ana intentaba justificárselo a sí misma. Él estaba creciendo, explorando el mundo, y era natural que no tuviera tanto tiempo. Sin embargo, eso no hacía que la soledad fuera más fácil de soportar. Mientras Martín se sumergía cada vez más en el universo de Valeria y sus nuevos amigos, Ana se aferraba a los recuerdos del niño que él solía ser. Cada objeto en la casa, los dibujos antiguos, los libros que amaba, era un recordatorio del vínculo que compartían, un vínculo que temía que se estuviera deshaciendo. Y, incluso ante el silencio, Ana seguía esperando. Las pocas veces que él aparecía eran rápidas, casi mecánicas. Hablaba sobre los estudios, siempre con prisa, y evitaba cualquier mención al pasado o a las dificultades que habían enfrentado juntos. Ana trataba de no mostrar su tristeza, pero sentía el peso del distanciamiento en cada palabra breve,
en cada sonrisa apresurada. Una tarde, mientras organizaba la librería, Ana encontró uno de los cuadernos antiguos de Martín, lleno de historias que había escrito cuando era niño. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras aún cargaban la pureza y la emoción de un niño que soñaba con cambiar el mundo con sus historias. Pasó los dedos por las páginas, recordando los momentos en que leían juntos a la luz de la lámpara. ¿En qué momento te perdí, mi niño?, susurró para sí misma. Mientras Ana lidiaba con sus emociones, Martín estaba cada vez más involucrado con Valeria y sus nuevos amigos. Las fiestas eran constantes, los ambientes sofisticados, y él hacía todo lo posible por encajar. Comenzó a evitar contestar las llamadas de su abuela, temiendo escuchar en su voz el peso de la responsabilidad que ahora intentaba ignorar. Valeria, con su influencia y persuasión, alentaba a Martín a alejarse de todo lo que ella consideraba mediocre. Lo llevaba a eventos donde él necesitaba impresionar a personas influyentes, y sus palabras, aunque dulces, llevaban una manipulación que Martín no percibía. Eres brillante, Martín, pero necesitas dejar esas cosas pequeñas atrás. A nadie le importan las historias de gente común. Lo que importa es el impacto, el glamour. Martín, inseguro y desesperado por aceptación, empezó a interiorizar esas palabras. Dejó de escribir sobre temas que le recordaban sus orígenes y se enfocó en agradar a Valeria, escribiendo textos que ella aprobaba. Poco a poco, comenzó a sentir vergüenza de hablar sobre Ana o sobre la librería, como si admitir su pasado pudiera comprometer su posición en ese nuevo círculo social. Un día, Ana lo llamó nuevamente para invitarlo a cenar. Había pasado la mañana entera preparando un guiso especial, el plato que él siempre pedía cuando era niño. La mesa estaba puesta con cuidado, cada detalle elegido para agradarlo. Cuando Martín contestó, su voz sonaba distante. Hoy no puedo, abuela. Estoy con unos amigos y no puedo salir. Ana trató de esconder su decepción, pero la pausa antes de responder fue lo suficientemente larga como para que él se diera cuenta. Entiendo, mi amor. ¿Quizá la próxima semana? Claro, abuela. Lo prometo. Pero llegó la próxima semana, y Martín nuevamente no apareció. Ana se dio cuenta de que las promesas vacías se estaban volviendo una constante, pero aún así intentaba justificar las ausencias de su nieto para sí misma. Está ocupado, construyendo su futuro, decía en voz alta, como si intentara convencerse de que eso era verdad. En una noche fría y lluviosa, Ana decidió intentarlo una vez más. Llamó a Martín y le pidió que fuera a casa, aunque fuera solo por unas horas. Extrañaba su compañía, escuchar su risa, tener al menos una pequeña parte del nieto que había criado con tanto cuidado. Martín vaciló. Sabía que debía ir, pero Valeria había organizado una fiesta que prometía ser inolvidable. Optó por la fiesta, prometiéndose a sí mismo que llamaría a su abuela al día siguiente. Ana pasó la noche esperando. El reloj marcaba las 11, luego la medianoche, y finalmente las 2 de la madrugada. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta, con la mirada fija en la puerta. Cuando finalmente comprendió que él no vendría, se levantó con dificultad y se fue a la cama, sintiendo una tristeza profunda que no podía expresar con palabras. La larga espera y el frío de esa noche tuvieron consecuencias graves. Días después, Ana comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y una fiebre que no cedía. Intentando ocultar cuánto se sentía debilitada, continuó yendo a la librería, pero su estado empeoraba cada día. Fue solo cuando los vecinos notaron que Ana no había abierto la librería por 2 días seguidos que decidieron pedir ayuda. La llevaron al hospital con un cuadro de neumonía. Incluso debilitada, Ana intentaba convencer a los médicos de que no era nada grave. Tengo que volver a casa. Mi nieto puede llamar, y no quiero que se preocupe, decía, mientras los médicos insistían en que debía guardar reposo. Mientras tanto, Martín seguía ajeno a lo que ocurría. No contestaba las llamadas de los vecinos ni leía los mensajes que le enviaban. Estaba tan inmerso en su nueva vida que no percibió la gravedad del distanciamiento. Cuando finalmente se enteró de lo que había sucedido, lo invadió una ola de culpa, pero trató de racionalizarlo. Iba a visitarla.
Solo estaba ocupado, repetía para sí mismo, intentando justificar sus elecciones. Ana, por su parte, no dejó ver su dolor. Cuando Martín apareció en el hospital, días después, ella lo recibió con una sonrisa débil, pero sincera. Abuela, perdóname. Yo, debí haber venido antes. Está bien, mi amor. Lo importante es que estás aquí ahora. A pesar de sus palabras amables, Martín sintió el dolor que ella intentaba ocultar. Era la primera vez que realmente percibía el impacto de sus acciones, pero, aún así, no sabía cómo reparar lo que había roto. Ana volvió a casa, más frágil que nunca, pero aún decidida a mantener la conexión con su nieto. Martín, por otro lado, seguía dividido entre el mundo que había construido en la universidad y las raíces que comenzaban a parecer cada vez más lejanas. Martín nunca se había sentido tan dividido. Por un lado, estaba el mundo fascinante que exploraba, las fiestas glamorosas, los contactos importantes y la sensación de pertenecer a un círculo que antes parecía inalcanzable. Por otro lado, estaba Ana, su abuela, quien lo había criado con tanto amor y sacrificio. Sin embargo, con cada decisión que tomaba para alinearse al universo de Valeria, sentía que se alejaba más de sus raíces. Valeria se había convertido en una figura central en su vida. Su presencia era magnética, y la forma en que navegaba por los eventos sociales y lograba todo lo que quería parecía hipnotizar a Martín. Ella era la personificación de una vida que él nunca había tenido, pero que ahora creía querer desesperadamente. Martín, tienes que aprender a venderte mejor, dijo Valeria una vez, mientras acomodaba su celular para grabar un vídeo en un restaurante lujoso. Tienes talento, pero a nadie le importará si sigues atado a tus orígenes. Sus palabras fueron como un golpe. Martín nunca había sentido vergüenza de su abuela o de la librería, pero ahora se daba cuenta de que evitaba mencionar esos temas. En los textos que escribía, Valeria siempre sugería ajustes que suavizaran cualquier referencia a su pasado humilde. No es que me parezca mal, claro, decía ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo creo que esas historias no van con la persona en la que te estás convirtiendo. Martín empezó a cambiar su forma de pensar. Quería la aprobación de Valeria y de las personas que la rodeaban. Comenzó a escribir sobre temas que pensaba que impresionarían, artículos llenos de palabras sofisticadas, pero vacíos de emoción. Pasaba horas revisando textos, intentando agradar a todos, pero en el fondo sabía que estaba traicionando la esencia de lo que siempre lo había motivado a escribir. Mientras tanto, Ana, en su modesta casa, notaba que algo había cambiado profundamente en su nieto. Ya no compartía sus logros con ella como antes, y las visitas, que ya eran escasas, se habían vuelto inexistentes. No quería presionarlo, pero sentía un dolor constante al mirar el teléfono y darse cuenta de que él ya no la llamaba. Una tarde, mientras arreglaba la librería, Ana encontró una de las historias antiguas de Martín. Era sobre un niño que vivía aventuras junto a su abuela, enfrentando dragones y monstruos con valentía. Al leer esas palabras, Ana sintió un nudo en el pecho. ¿Dónde estaba el niño que había escrito aquello? Martín, por otro lado, estaba cada vez más obsesionado con agradar a Valeria. Pasaba horas planeando textos, asistiendo a eventos y tratando de impresionar a las personas a su alrededor. Comenzó a gastar dinero que no tenía, comprando ropa y accesorios que consideraba necesarios para encajar. Cuando su tarjeta de crédito se sobrecargó, llamó a Ana por primera vez en semanas. Abuela, tengo un problema, necesito ayuda con dinero. Es solo esta vez, te lo prometo. Ana, que apenas tenía lo suficiente para cubrir sus propios gastos, dudó. Pero el amor por su nieto siempre pesaba más. Retiró lo poco que había guardado y se lo transfirió. Solo espero que estés bien, mi amor. No olvides cuidarte, dijo, sin cuestionar las razones del pedido. Martín agradeció, pero pronto volvió a su frenética rutina. Sabía que su abuela siempre estaría ahí para ayudarlo, pero no comprendía cuánto estaba sacrificando ella por eso. La relación con Valeria también comenzó a cambiar. A pesar de todos los esfuerzos de Martín por complacerla, ella siempre parecía insatisfecha. Criticaba sus textos, diciendo que les faltaba brillo y constantemente lo comparaba con otras personas que consideraba más exitosas.
Puedes hacerlo mejor, Martín. No entiendo por qué te conformas con tan poco, le dijo un día, después de que él le mostrara un artículo que había escrito para un concurso. Las palabras de Valeria lo afectaron profundamente. Comenzó a dudar de sí mismo y de su talento, cuestionándose si algún día sería suficiente para obtener el reconocimiento que tanto deseaba. Mientras tanto, Ana empezó a enfrentar nuevos desafíos. Su salud, ya debilitada, empeoraba cada día. Los dolores de espalda eran constantes, y sentía una debilidad que no podía ignorar. Aún así, continuaba trabajando en la librería, tratando de mantener su mente ocupada y alejar los pensamientos sobre Martín. Los vecinos notaban el cambio en Ana y con frecuencia preguntaban por Martín. Ella siempre respondía con una sonrisa forzada: está ocupado con la universidad. Es un muchacho muy esforzado. Sin embargo, en el fondo, Ana sabía que el distanciamiento no era solo por los estudios. Sentía que algo más había cambiado en su nieto, pero no sabía cómo alcanzarlo de nuevo. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Ana vio un cartel que anunciaba un evento literario en la Universidad de Martín. Su nombre estaba listado como uno de los ponentes. Ana sintió un enorme orgullo y decidió que asistiría, aunque él no lo supiera. La noche del evento, Ana se puso su vestido más bonito y fue a la universidad. Se sentó en una de las últimas filas del auditorio, observando con atención mientras Martín subía al escenario. Parecía confiado, pero mientras hablaba, Ana notó que algo le faltaba. La pasión que siempre había tenido al hablar de sus historias parecía apagada. Después del evento, Ana trató de acercarse para hablar con él, pero Martín estaba rodeado de compañeros y parecía no notar su presencia. Decidió marcharse en silencio, pero no sin antes dejar una nota con uno de los organizadores del evento. Martín, estuviste increíble. Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes. Con amor, tu abuela. Cuando Martín recibió la nota, algo dentro de él se estremeció. Sabía que estaba perdiendo algo importante, pero no sabía cómo detener el ciclo en el que se había metido. Mientras tanto, Ana seguía en casa, esperando pacientemente el día en que él finalmente volviera. Martín estaba exhausto. Las noches de fiestas y compromisos sociales, combinadas con la presión académica y las expectativas de Valeria, comenzaron a pesar más de lo que podía soportar. Sentía que siempre estaba corriendo, tratando de alcanzar un objetivo que se alejaba cada vez más. Sus notas empezaron a bajar, y notaba que el círculo de amigos al que tanto había tratado de agradar ya no parecía tan interesado en él. Valeria, sin embargo, seguía siendo el centro de su atención. Aún creía que, si lograba demostrarle su valor, todo tendría sentido. Cuando ella mencionó un prestigioso concurso de periodismo que podría abrirle puertas importantes, Martín vio en ello la oportunidad de cambiarlo todo. Si ganas, Martín, tu vida cambiará completamente. Pero necesitas dedicarte. Nada de historias simples o emocionales. Quieren algo grandioso, algo que demuestre que tienes visión, le aconsejó Valeria, mientras revisaba distraídamente su celular. Martín tomó esas palabras en serio. Se aisló por semanas, sumergiéndose en el trabajo con una intensidad que no sentía desde hacía tiempo. Su idea era escribir sobre la desigualdad social, inspirándose en los momentos que había pasado en la librería de Ana, escuchando historias de clientes que enfrentaban dificultades. Sabía que ese texto contenía el corazón de todo lo que era, pero temía que Valeria lo encontrara demasiado simple. Está bien, pero le falta impacto, dijo ella al leer el borrador. Martín, inseguro, reescribió el artículo varias veces, tratando de equilibrar su esencia con las exigencias de Valeria. Finalmente, cuando estuvo satisfecho, envió el texto al concurso. Sabía que era un trabajo sólido, y por primera vez en meses, sintió orgullo por lo que había hecho. Unas semanas después, Valeria lo invitó a una reunión con sus amigos más influyentes. Ella estaba radiante, sosteniendo un sobre que parecía contener buenas noticias. «Tengo una sorpresa para ti, Martín», anunció, con la sonrisa que él tanto adoraba. Pero lo que reveló a continuación hizo que el mundo de Martín se desmoronara. Valeria había enviado su artículo al concurso, pero no con el nombre de él.
Había usado su propio nombre y había sido premiada como ganadora. «No te importa, ¿verdad?», dijo ella, sin siquiera esperar una respuesta. «Es decir, tú fuiste quien dijo que haría cualquier cosa para ayudarme». Martín quedó sin palabras. Intentó argumentar, pero Valeria lo interrumpió rápidamente. «No seas desagradecido, Martín. Este premio abrirá puertas para los dos. Cuando yo esté en la cima, me aseguraré de que tengas una oportunidad». La traición fue un golpe devastador. Todo lo que había construido parecía desmoronarse frente a sus ojos. Por primera vez, Martín vio a Valeria por lo que realmente era, manipuladora, egoísta e incapaz de valorar lo que le ofrecía. Martín salió de la reunión sin decir una palabra. Caminó por las calles de la ciudad, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Sentía una mezcla de ira, tristeza y vergüenza. Vergüenza por haber permitido que ella lo alejara de todo lo que realmente importaba. Mientras vagaba sin rumbo, su teléfono vibró con un mensaje de Ana. «Hola, mi amor. Solo quería saber cómo estás. Te extraño». Esas palabras simples fueron suficientes para hacer que Martín se derrumbara. Se sentó en un banco y dejó que las lágrimas cayeran, sintiendo el peso de sus elecciones como nunca antes. Comprendió que, en su búsqueda de aceptación, se había alejado de la única persona que siempre había estado a su lado, sin pedir nada a cambio. Ana había sacrificado todo por él, y él le había pagado con indiferencia y distancia. Al día siguiente, Martín decidió regresar a casa. No avisó a Ana de su llegada, simplemente tomó el tren y se dirigió a Sevilla, cargando consigo el peso de su culpa. Cuando llegó, encontró a Ana sentada en la terraza, leyendo uno de los libros antiguos que tanto amaba. Parecía frágil, más de lo que él recordaba, pero su sonrisa al verlo fue tan genuina que Martín casi rompió a llorar. «Martín. No avisaste que venías. Quería darte una sorpresa, abuela», dijo, tratando de contener la emoción. Ana lo recibió con un abrazo cálido, como si todas las heridas hubieran desaparecido en el instante en que él llegó. Pero Martín sabía que no sería tan sencillo. Necesitaba hacer más que solo estar presente, necesitaba demostrar que estaba dispuesto a reparar lo que había roto. Los meses que siguieron al regreso de Martín a Sevilla fueron de reconstrucción. Se involucró plenamente en la vida junto a Ana, ayudando en la librería y redescubriendo la simplicidad y sinceridad de las historias que tanto lo habían inspirado de niño. Sin embargo, aunque estaba físicamente presente, sabía que el vínculo entre ellos aún llevaba las cicatrices de su distanciamiento. Ana, por su parte, aceptaba el regreso de Martín con una calma amorosa. No pedía explicaciones ni revivía los dolores pasados, pero sus acciones, siempre generosas y cuidadosas, hacían que Martín sintiera aún más el peso de sus elecciones. Él sabía que necesitaba retribuir de alguna manera, demostrarle que no había olvidado todo lo que ella había hecho por él. El último semestre de la universidad llegó, y con él, la ceremonia de graduación. Martín sentía una mezcla de ansiedad y expectativa. Era un momento importante, el cierre de una etapa que había comenzado con tantos sacrificios. Pero, para él, ese evento no estaría completo sin Ana. Sin embargo, Ana parecía reacia. Cuando Martín mencionó la ceremonia por primera vez, ella desvió la mirada y trató de cambiar de tema. Él notó la reacción, pero prefirió no insistir en ese momento. Una semana antes de la graduación, mientras organizaban algunos libros en la librería, Martín decidió volver a tocar el tema. «Abuela, quiero que estés allí. Este momento es tan tuyo como mío». Ana suspiró, colocando un libro de tapa azul en la estantería. «Mi niño, esas ceremonias son para los jóvenes. Me sentiré muy feliz de escuchar cómo te fue cuando regreses a casa». «No, abuela. No es solo para mí. Es para los dos». Ana sonrió, pero Martín vio un destello de incomodidad en sus ojos. Sabía que ella se sentía fuera de lugar en ese mundo, pero también sabía que, sin ella, ese momento perdería parte de su significado. El día de la graduación, Martín se preparó con cuidado, vistiendo el traje que Ana había ahorrado durante meses para comprar. Mientras se miraba al espejo,
sentía una gratitud enorme por estar allí, pero también un deseo de hacer algo más significativo. Él sabía que ese día no debía ser solo sobre él. Ana, por otro lado, pasó la mañana en la cocina, preparando un pastel para celebrar la graduación de su nieto. Había decidido no asistir, pero su corazón estaba inquieto. Cada vez que pensaba en su nieto recibiendo el diploma, sentía un nudo en el pecho. Finalmente, sin decir nada, tomó el vestido que guardaba en el armario desde hacía años y comenzó a arreglarse. Cuando llegó a la puerta de su casa, lista para salir, se dio cuenta de que sus zapatos estaban muy desgastados. Miró a su alrededor, pero no encontró nada que pudiera usar sin sentirse incómoda o inapropiada. Por un momento, pensó en desistir. No puedo aparecer así, murmuró para sí misma. Pero algo dentro de ella la impulsó. Tomó su bolso, respiró hondo y salió de casa descalza, convencida de que el amor por Martín era más importante que cualquier juicio que pudiera enfrentar. Cuando llegó al auditorio de la universidad, el evento ya había comenzado. El lugar estaba lleno, repleto de familias bien vestidas y estudiantes emocionados. Ana dudó al entrar, sintiendo las miradas curiosas de algunas personas que notaron su ausencia de zapatos. Pero ignoró los murmullos y se sentó al fondo, con el corazón lleno de orgullo. Martín estaba en el escenario cuando la vio. Su corazón se aceleró al notar a su abuela allí, en medio de la multitud. Pero, al mirar más de cerca, se dio cuenta de que estaba descalza. Lo entendió de inmediato. En ese momento, todas las inseguridades que cargaba desaparecieron. Ya no le importaba la imagen que había construido ni la opinión de sus compañeros. Lo que realmente importaba estaba allí, sentada al fondo del auditorio, mirándolo con una sonrisa y los ojos llenos de lágrimas. Cuando llegó el momento de dar su discurso, Martín tomó el micrófono con firmeza. Había preparado algo formal y técnico, pero decidió abandonar el guión. Buenas noches a todos. Hoy es un día muy importante para nosotros, los graduados, pero antes de hablar sobre el camino que hemos recorrido, quiero contar una historia. El auditorio guardó silencio, y Martín respiró hondo antes de continuar. Esta es la historia de una mujer que dedicó su vida a cuidarme. Ella sacrificó todo para que yo pudiera estar aquí hoy. Trabajó noches interminables, renunció a sus sueños, a su salud y hasta cosas simples, como un par de zapatos nuevos, solo para asegurarse de que yo tuviera un futuro. Las palabras de Martín resonaron en el salón, y muchas personas comenzaron a girarse, intentando identificar a esa mujer. Esa mujer está aquí hoy, sentada al fondo del auditorio. Vino descalza porque no quería dejar de estar presente en este momento, aunque no tuviera los recursos que muchos de nosotros damos por sentados. Ella es mi abuela, mi heroína, y todo lo que soy se lo debo a ella. Ana bajó la cabeza, avergonzada por la repentina atención, pero sentía que su corazón desbordaba de emoción. Hoy quiero dedicarle este diploma a ella. Abuela, todo esto es por ti. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando no supe valorar lo que hacías. El público estalló en aplausos, pero para Martín, solo importaba la reacción de Ana. La vio levantarse lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro, y aplaudir con una intensidad que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Después de la ceremonia, Martín corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Estuviste increíble, mi niño, dijo Ana, entre sollozos. No tan increíble como tú, abuela. En ese momento, Martín se prometió a sí mismo que nunca más la dejaría de lado. Sabía que aún tenía mucho que reparar, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para honrar todo lo que Ana había hecho por él. La graduación fue solo el inicio de una nueva etapa en la vida de Martín. Con el diploma en mano y el apoyo incondicional de Ana, estaba decidido a seguir su sueño de convertirse en un periodista que pudiera dar voz a quienes nunca habían sido escuchados. Sin embargo, el camino hacia el éxito estaba lejos de ser fácil. Martín comenzó a trabajar en un pequeño periódico local, donde las condiciones eran precarias y los plazos, ajustados. El salario apenas cubría sus gastos, y frecuentemente se encontraba despierto hasta tarde, tratando de equilibrar las exigencias del trabajo con su deseo de crear algo significativo. No quería escribir simples noticias,
Quería contar historias que conmovieran a las personas. Ana seguía de cerca cada paso de su camino. Siempre que él la visitaba, traía recortes de sus primeras publicaciones. Mira, abuela, publicaron mi reportaje sobre los trabajadores del mercado central. Decía, con una sonrisa orgullosa. Ana leía con atención cada palabra, incluso cuando estaba cansada, y siempre guardaba los recortes en una caja especial que mantenía junto a su cama. Estás haciendo un trabajo hermoso, mi niño. Sigue así. Martín encontraba en los desafíos del periodismo la misma motivación que lo había llevado a escribir cuando era niño. Buscaba historias en lugares que otros periodistas ignoraban. Pasaba horas conversando con personas sencillas, escuchando sus luchas y triunfos, y transformaba esas experiencias en textos llenos de emoción y profundidad. Su esfuerzo empezó a ser reconocido. Llegaron pequeños premios regionales, y empezó a ser invitado a colaborar con periódicos más grandes. Con cada logro, Martín se aseguraba de compartir la noticia con Ana, quien celebraba como si las victorias fueran suyas. Un día, abuela, quiero que veas mi nombre en la portada de un gran periódico. Estoy segura de que ese día llegará, mi amor, respondía ella, siempre con la misma sonrisa de orgullo. Con el tiempo, Martín consiguió una oportunidad en un periódico de renombre en la capital. Fue un paso arriesgado, que lo obligó a alejarse nuevamente de Ana, pero esta vez, se aseguró de que el contacto entre ellos fuera constante. No voy a cometer el mismo error, abuela. Te llamaré todos los días, lo prometo. Y cumplió su promesa. Ana nunca se iba a dormir sin antes escuchar la voz de Martín, quien se encargaba de contarle todos los detalles de sus nuevas aventuras. En su nuevo trabajo, Martín destacó rápidamente. Tenía un talento especial para encontrar historias que otros periodistas pasaban por alto. En lugar de centrarse en los grandes titulares, buscaba los detalles, las narrativas humanas que realmente impactaban a las personas. Una de sus primeras piezas que ganó reconocimiento nacional fue sobre una comunidad olvidada en los alrededores de la ciudad, donde las condiciones de vida eran deplorables. Martín pasó semanas visitando el lugar, conociendo a las personas y ganándose su confianza. Cuando el artículo fue publicado, generó una ola de indignación que llevó a la movilización de organizaciones y autoridades para mejorar la situación. Ana se emocionó al leer el texto, que Martín se aseguró de enviarle antes de que fuera publicado. Este es el tipo de trabajo que marca la diferencia, mi niño. Estoy tan orgullosa de ti. Martín sabía que las palabras de su abuela eran sinceras, pero sentía que aún no había alcanzado todo su potencial. Quería ir más allá, explorar temas más grandes y complejos, pero sin perder nunca la conexión con sus raíces. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de escribir una serie de reportajes sobre la inmigración en España. El proyecto era ambicioso, y Martín sabía que sería un enorme desafío, pero también sentía que era el momento adecuado para demostrarse de lo que era capaz. Pasó meses viajando, visitando refugios y entrevistando a personas que habían dejado todo atrás en busca de una vida mejor. Cada historia que escuchaba lo conmovía profundamente, y se aseguraba de transmitir esa emoción en sus palabras. Cuando la serie de reportajes fue publicada, el impacto fue inmediato. Los artículos fueron ampliamente elogiados, no solo por la calidad de la escritura, sino por la manera en que Martín lograba captar la esencia de cada persona que entrevistaba. Fue nominado a un Premio Nacional de Periodismo, un reconocimiento que nunca había imaginado alcanzar tan pronto en su carrera. El día de la ceremonia de premiación, Ana se aseguró de estar presente. Martín no la esperaba, pero cuando la vio entrar al auditorio, con su vestido sencillo y una sonrisa que iluminaba su rostro, sintió que ese era el momento más importante de su vida. Abuela, viniste. No me perdería esto por nada, mi amor. Martín ganó el premio, y al subir al escenario para recibir el trofeo, dedicó la victoria a Ana. Este premio es para la persona que me enseñó todo lo que sé sobre contar historias. Mi abuela, Ana, quien me mostró que las mejores narrativas son aquellas que vienen del corazón. El público ovacionó de pie, pero para Martín, el único aplauso que importaba era el de Ana. Después de la ceremonia, mientras caminaban de regreso a casa, Ana tomó el brazo de Martín y dijo: «Sabes que siempre fuiste especial, ¿verdad?
Yo solo hice lo que cualquier persona haría por alguien a quien ama. Martín se detuvo, la miró a los ojos y respondió, no, abuela. Lo que hiciste por mí es más de lo que cualquiera haría. Y por eso, todo lo que hago es por ti. A partir de ese momento, Martín decidió que usaría su influencia para marcar la diferencia. Comenzó a trabajar en proyectos sociales, organizando talleres de escritura para jóvenes de comunidades desfavorecidas y promoviendo campañas para recolectar libros para escuelas públicas. Tampoco se olvidó de la librería. Siempre que podía, volvía a Sevilla para pasar tiempo con Ana, ayudándola a organizar el espacio y revisitando las historias que moldearon su vida. Con el tiempo, Martín se convirtió en uno de los periodistas más respetados de su generación. Sus artículos eran conocidos por su profundidad y empatía, y él se aseguraba de mencionar siempre a Ana en sus entrevistas. Todo lo que soy empezó en esa pequeña librería en Sevilla, con mi abuela enseñándome el valor de las palabras. Para Ana, no había mayor recompensa que ver a Martín feliz y realizado. Cada vez que leía un nuevo artículo suyo, sentía que, de alguna manera, todos los sacrificios que había hecho estaban ahí, impresos en cada línea. Y así, juntos, continuaron construyendo un legado que iba mucho más allá de las palabras. La historia de Ana y Martín nos recuerda que los mayores sacrificios no siempre son reconocidos de inmediato, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar. Ana no necesitó zapatos nuevos para ser la mayor inspiración en la vida de Martín, y él no necesitó más que a su abuela para convertirse en el hombre que es hoy. Ahora queremos saber, ¿qué opinas de esta historia tan emotiva? ¿Conoces a alguien que también haya hecho sacrificios por ti o que haya marcado tu vida de una manera especial? Compártelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.